esto Dios lo dio con el propósito de poder bendecir a muchas personas. Gloria a Dios. Y quiero hablarle en esta mañana un tema que es sumamente relevante, ya que estamos viviendo en tiempos difíciles. Y yo siempre enseño que tú no puedes manejar aquello que tú no conoces. Amén. Y una de las cosas que me preocupa a mí en los años que hemos tenido, yo soy desde niño criado en el Evangelio, es ver que muchas veces la vida cristiana se vive bajo una imaginación. Gloria a Dios. Y sabes que en el mundo espiritual no se puede ir basado en la imaginación, sino en la verdad de Dios. Amén. Porque el mismo Jeremías decía que engañoso más que todas las cosas el corazón y perverso, ¿verdad que sí? Y hablando del corazón, habla de la mente, gloria a Dios. Y hace falta tener la necesidad de capacitarse, porque Dios necesita una iglesia completamente preparada para llenarla de todo poder y autoridad, porque Dios no puede usar personas que no tengan, gloria a Dios, la capacidad adecuada y correcta, ¿verdad? Porque hay dones que Dios quiere repartir sobre la iglesia. Y en estos tiempos no hay duda que se ha levantado algo para autodestruir la iglesia, porque el único propósito del enemigo es destruir a la iglesia, la cual Dios escogió con propósito, la cual la Biblia dice que somos luces que en medio de ¿qué? De las tinieblas, ¿verdad que sí? Y como dije, voy a dar este tema porque yo creo que es necesario hablarlo claramente. Sé que no voy a poder terminarlo en el día de hoy, si no, pues no puedo terminarlo, pues te invitan de nuevo, y si no invitan, pues se lo pierden. Gracias por su entusiasmo. Gloria a Dios. Y voy a hablar acerca del tema la violencia, un destructor de la salud mental, del matrimonio, la familia y la iglesia. Repito, este es el tema de esta mañana. La violencia, un destructor de la salud mental, del matrimonio, la familia y la iglesia. Vamos a usar como cita bíblica Proverbios 19, alguna cita bíblica que hemos escogido para este tema. Usted apúntelo ahí, gloria a Dios, porque como he dicho, si usted no apunta las cosas, a las 12 horas se va a acordar del tema y a las 24 horas se va a acordar del pelo blanco y el bigote negro que tenía. Gloria a Dios. Así que vamos a varias citas bíblicas, porque una de las cosas que, hermanos, me encanta a mí de la palabra del Señor es que la palabra de Dios tiene todo lo necesario para que usted y yo podamos vivir vidas felices y de mucha bendición. El problema del pueblo, como decía ahorita la hermana, es que el pueblo escucha la palabra del Señor, pero no la oye. Aleluya. Escuchar una cosa y oír es otra. Amén. Y queremos entonces hablarles este tema, porque yo creo que es necesario en este tiempo que nos ha tocado vivir. Porque ahí dice que el que esté fuerte, mire que no caiga. Y Proverbios 19 dice así: el hombre de grande ira llevará ¿qué? La pena. Y si usa la violencia, añadirá ¿qué? A él nuevos males. Oh my God. Y el Salmo 119, 133, versículos 123 y 124 dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré ¿qué? Tus mandamientos. Fíjese, la Biblia, para el Señor nos enseña que usted y yo tenemos que ordenar nuestros pasos. Gloria a Dios. Y la única forma de que usted y yo podemos ordenar nuestros pasos es a través de la palabra del Señor. Porque el mundo siempre justifica todo lo que se hace. La palabra de Dios no justifica lo que está mal. Oh, gracias. Hello. Are you here? ¿Están aquí? Gracias. Vamos también a usar Romanos 8:31, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos saben que el enemigo no puede hacer nada contra ti? Amén. Porque ahí dice que de Cristo fuiste ¿qué? Sellado con el poder de ¿qué? Del Espíritu. Y sabe que Satanás no puede tocar lo que le pertenece a Dios. Ay, ay, ay. El problema es que hay veces que ese sello que Dios pone sobre nosotros está de alguna forma u otra, se ha distorsionado. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque hemos tenido comportamientos inadecuados. Aleluya. Hello. ¿Están aquí? ¿Les sigo? Amén.
Y por eso Tesalonicenses dice, para que entendamos esto, 1 Tesalonicenses 5, 23, 24 dice, y el mismo Dios de paz, escuchen bien, ¿qué es un Dios de qué? De paz. Os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado que irreprensiblemente para el día de su venida. Oh my God. En otras palabras, que a veces usted sabe, que yo sé que ustedes saben, que nos olvidamos que somos seres integrados. Hello. ¿Qué significa ser integrados? ¿Sabe qué? Que el cuerpo siempre manifiesta la condición del alma. Y la condición del alma va a depender mucho de la relación con el espíritu. Es interesante ver cómo hay personas que quieren vivir la excelencia cuando están fragmentados como individuos. Pastor, explíqueme eso. Ok, tienen un cuerpo bien cuidado, el alma tratada y el espíritu cancelado. Hello. Porque esto me puede distinguir, pero no dice lo que yo soy. Estamos aquí, iglesia. Y tenemos que aprender a ocuparnos de las tres cosas importantes del ser humano: el cuerpo, el alma y el espíritu. Oh my God. ¿Están iglesia? Y me dice, y el mismo Dios que os santifica, que por completo, en otras palabras, que la santidad de Dios tiene que operar en todas las áreas de nuestras vidas. Y Gálatas 5, 16, 26 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y esto se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. En otras palabras, hay que aprender que para tú poder vencer, tenemos que reconocer que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Como decía la hermana que dijo, ella ama a Dios, pero tiene algo. Le da mucho coraje. Eso lo dijo ella, no se lo digo yo. Amén, amén. Qué interesante. Y me encantan las personas que son íntegras. Que podemos reconocer aquello que tú sabes, que yo sé que tú sabes, la lucha que estamos teniendo constantemente, porque es una lucha diaria, hermanos. Pero dice la Biblia, escuchen, pues digo, pues andad en el espíritu, porque para no satisfacer la carne, la carne, usted y yo tenemos que andar siempre que en el espíritu. Y para andar en el espíritu tenemos que codepender de la palabra de Dios. Oh my God. Pero si soy guiado, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son que adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, que como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es serio, iglesia. Pero fíjese, más el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz. ¿Cuántos tienen paz? Paciencia. Y ahí es lo importante que tú tienes que entender. Por la gente dice al Señor, Señor, dame paciencia. Oye, la paciencia no se pide, se conquista. Gracias por su entusiasmo. Ay, ay, ay. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué tiene templanza? Esta palabra, tenemos que aprender a tener ¿qué? Dominio propio, ¿verdad que sí? La Biblia dice que Dios te ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, amor, ¿qué? Y dominio, ¿qué? Propio. Dice mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, escúcheme, no hay ley. Pero los que son de Cristo, ay, 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 esto me encanta, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Wow. Yo no sé usted, hermano, cuando yo leo estas palabras del Señor, esto me impacta mucho, gloria a Dios, porque aquí hay una demanda de parte de Dios para nosotros como individuos. Porque, ¿por qué razón? Ya conmigo, ¿por qué razón? Porque tú y yo transferimos lo que somos. No sé si lo he dicho aquí anteriormente. ¿Cuántos saben? Que yo sé que ustedes saben
que aquello que tú no crees de tus padres, lo que realmente te identifica a ti. ¿Se quedaron los amenes? Tu padre tenía siempre un gesto fuerte y tú lo tienes más fuerte todavía. Gracias. Ante esta realidad, entonces, si nosotros transferimos lo que somos, para eso tenemos que tener cuidado de lo que tú y yo somos. Por eso esto es muy importante, voy rapidito a este pensamiento. Yo empezaba a darle, ¿verdad? Traer el proyector para que usted lo pueda visualizar, pero no tenemos lugar para poner la pantalla. Pero no obstante, ustedes me van a escuchar. Voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. Por eso este pensamiento que dice, cuando una iglesia tiene identidad definida, transformamos la vida de otros. Repito, cuando una iglesia tiene una identidad definida, transformamos la vida de otros. Otra para que otros cambien, tú y yo tenemos que cambiar primero. Porque siempre, usted sabe, la voluntad del hombre siempre es, o el deseo del hombre siempre es que otros cambien, pero a veces ellos nos cambian. Gloria a Dios. Y estamos más en la exigencia de que otros cambien, pero nosotros no estamos determinados a cambiar. Y como digo, tú no puedes cambiar aquello que tú no reconoces. Aleluya. Están como serios, gloria a Dios. Repito, cuando una iglesia tiene una identidad definida, transformamos ¿qué? La vida de otro. Y esto es muy importante, identidad definida, porque ¿sabe qué? El enemigo no determina lo que yo soy. La gente no determina lo que yo soy. Quien determina lo que yo soy es Dios y yo. Oh my God, estamos aquí. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por tal razón, hermanos, permítame esta mañana hablar sobre este tema que es preocupante, ya que las estadísticas, escúcheme, de nuestro país con respecto a la violencia son cada día más alarmantes. Casi 31.9% de agresión física hacia las mujeres. Hombres hacia mujeres. Pero también las mujeres se han puesto bravas. Tenemos un 22% de mujeres hacia los hombres. En otras palabras, las personas piensan que con la violencia pueden resolver los asuntos, los conflictos. Ay, 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 ay. Y ahorita vamos a ver, hermanos, que la violencia no es tan solo, escuche bien, maltrato físico. Hay forma de manifestar la violencia. Y yo espero que usted la pueda escuchar. Estamos hablando, iglesia, de que 700,000 personas tienen incidencia de violencia doméstica y miles más que no se denuncian. No tan solo afectando a una generación presente, sino que tenemos una nueva generación que piensa, escuchen bien, que la mejor forma para esta nueva generación, que la mejor forma de manejar la situación entre las personas es a través de conflictos, manejándolos con intimidación y violencia. Ya tenemos un caso ahí en la corte. Cómo la violencia trajo las puñaladas, muchas puñaladas a una niña. El hijo que mata a su madre y a su padre. Aquí en Puerto Rico. Gloria a Dios. Y tú dices, eso no pasará conmigo. Ay, ten cuidado. Porque nadie llega a la violencia de la noche a la mañana. Esto es un proceso que muchas veces no llega si tú das cuenta porque no conoces lo que tú debes conocer para manejar lo que debes manejar. ¿Estamos aquí, iglesia? Por eso es que es importante que Dios está capacitando y preparando a la iglesia de hoy para que puedan ser victoriosas en todas las áreas de la vida y así podemos ser luz en medio de las tinieblas. Iglesia, la iglesia tiene que aprender que para sostener la bendición que Dios está dando sobre esta casa, ¿cuántos saben que Dios está dando bendición sobre esta casa? Es el tener cuidado de conocer que el país que más produce valores, estabilidad y equilibrio mental y espiritual a las naciones, ¿sabe cuál es el país, iglesia? Dígame, ¿cuál es? Dígalo, ¿cuál es? ¿Sabe qué? No, tu casa. Tu hogar es el país, gloria a Dios, que tenemos que tener cuidado porque esta produce que valores, estabilidad, equilibrio mental, espiritual a las naciones. Porque como siempre he dicho, aquí todos se ven bien, pero ¿cómo somos realmente en nuestras casas? Ay, 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 ay. Acá sí. Le sigo, le bajo, le subo. Ok. Es por eso que esta casa, escuche bien, la Biblia dice que somos ¿qué? Casa de Dios y puerta ¿qué? Del cielo. Pero cuando decimos esto tenemos que estudiar Génesis 28, 1 y 7. Y tengo que ir un poquito rápido porque quiero, ¿verdad?, llegar lo más que pueda de este tema.
Génesis 28, 1 y 7, porque todo está, saben, aquí no hay psicoterapia, aquí hay biblioterapia. Génesis 28, 1 y 7 dice, podemos tener aquí en este capítulo, tener la conciencia que una familia comprometida con Dios siempre transfiere a sus generaciones esa estabilidad mental, emocional y espiritual. En otras palabras, la familia comprometida con Dios siempre transfiere a sus generaciones estabilidad mental, emocional y espiritual. Y eso lo podemos ver que en Génesis 28, 17, porque Génesis es un libro que instruye al pueblo de Dios para el presente y el futuro. Porque todo lo que está, hay gente que quiere desligar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento y están equivocados. Porque todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento es lo que está ocurriendo en el Nuevo Testamento. Hello, ¿estamos aquí, iglesia? Y fíjese, cuando estudiamos historia, aquí vemos entonces los pactos que Dios hizo. Primeramente, cuando Dios quiso establecer que esa nueva generación, en su amor y su misericordia, dice la Biblia que Dios buscó un hombre llamado ¿quién? Abraham. Escuchen bien. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Para poder tener una buena familia, escuchen bien, esto, y para tener una familia con estabilidad mental, emocional y espiritual, tenemos que tener una buena estructura. Hello. ¿Qué significa una buena estructura? Fíjese, pastora, que muchos están bien organizados, pero muy poco bien estructurados. La organización tiene que ver con el tiempo, la estructura tiene que ver con tu personalidad, con mi personalidad. Hello, ¿estamos aquí, iglesia? Nosotros siempre estamos organizando el tiempo, pero no estamos cuidando lo que somos. Ay, ay, ay. Y lo que yo soy es lo que determina, ¿sabe qué? Todo en la vida, la estabilidad que debemos tener en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es que Dios siempre es un Dios de ¿qué? De estructura. Mira lo que hizo primero. Cogió a Abraham y hizo pacto con él. ¿Qué cogió pacto? ¿Sabe cuándo saben que Dios es un Dios de pacto? ¿Cuántos han hecho pacto con Dios? Pues dile que está a tu lado, los pactos no se rompen. Amén. Los contratos sí, los pactos no. Otra palabra, cuando tu sí es sí, hello, es un sí para siempre. Hello, gracias, hello. Pero cuando yo sé que ustedes saben que hay personas que dicen sí ahora y después te dicen que no. Eso es como el matrimonio, que dice el pacto hasta que la muerte nos separe. Ajá, gloria a Dios. ¿Por qué viene el divorcio? La Biblia dice, Dios no quiere el divorcio en las relaciones. Pero ¿por qué llegan los divorcios? La Biblia dice que por la dureza del corazón de los hombres. Pero dale carta de divorcio. En otras palabras, Dios no va a permitir que un hombre maltrate a una mujer y esa mujer esté sometida al maltrato de un hombre porque sea cristiano. Y como ese hombre no quiere cambiar, entonces, porque hay gente que dicen así, pastor, que así yo soy, así yo voy a morir, pues muérete. Porque en este reino hay que morirse. Dije que en este reino hay que morirse. Por eso dice Pablo que modo que se agrupe en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas que son hechas nuevas. Y para que sean hechas nuevas, tú y yo tenemos que morirnos en Cristo Jesús. ¿Cuánto entienden en tu iglesia? Pues iglesia, un pacto que se mantiene siempre produce estabilidad mental y emocional hacia sus futuras generaciones. Qué lindo saber, aleluya, ¿sabe qué? Que cuando yo hago un negocio con personas, para mí lo más importante de esa persona, ¿sabe qué? Es su carácter. Hello. A mí no me gusta negociar con nadie que no tenga carácter. Ese es como el que coge fiado y nunca paga. Y hay gente que dice, la última la paga el diablo, la última la va a pagar tú. Hello. Porque aunque llegue una situación, ¿verdad?, económica precaria, ¿sabe qué hace usted, el hombre de carácter? Usted se va al lugar que le debe el dinero y usted habla con las personas y buscan ¿qué? Alternativas para cumplir con ese pacto. Ay, ay, ay. Por eso la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hombre para qué, para que se arrepienta. Cuando Dios hace un pacto contigo, ¿tú sabes por qué Dios siempre está contigo y conmigo? Porque Él hizo pacto contigo y conmigo. Y los pactos nos llevan a tener carácter. Y el carácter siempre desea lo mejor para ti. Aleluya. Dios desea lo mejor para ti y para mí. Dios no es un Dios que te da la espalda cuando le buscamos. Porque Dios siempre cumple lo que se promete. Y si hay momentos en que lo que Dios prometió
no lo vemos, no es por causa de Dios, sino porque nosotros hemos perdido el carácter de lo que somos. Ay, se acabaron los amigos. Hermanos, los pactos se desarrollan, escuchen, a través del carácter, y un carácter, escuchen, y un carácter definido siempre busca la estabilidad, reconociendo, escuchen bien, para que haya esa estabilidad, tenemos que reconocer, escuchen, iglesia, reconozca esto porque esto es bien importante, iglesia, que ¿sabe qué? Que la diferencia entre la diversidad de personalidad no nos separa, nos complementa. Hello. Volvemos, para poder mantener un buen carácter en ese pacto, tenemos que entender, hermanos, que la diversidad no nos separa, la diversidad nos complementa. Lo que yo no tengo, tú lo tienes, lo que tú no tienes, yo lo tengo. Ay, 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 ay. Estamos aquí, iglesia. Eso es como los temperamentos, ¿verdad que sí? Hay gente que son coléricos sanguíneos, como yo. Ay, hay otros que son flemáticos, son más tranquilos, porque los coléricos usted no puede encontrar pared y sabe, matamos a cualquiera. Pero como estamos en Cristo ya no somos así. Tenemos dominio y control, ¿verdad que sí, iglesia? Y en otras palabras, cuando tú entiendes esto, que lo que tú tienes yo no tengo y lo que yo tengo tú lo tienes, ¿sabes qué? En vez de estar en conflictos, nos complementamos. Porque lo que tú ves, yo no lo veo. Pero lo que yo no veo, tú lo ves. Eso se llama en psicología la zona ciega, gloria a Dios. Todo el mundo tiene una zona ciega, gloria a Dios. Y para entender la unidad del cuerpo de Cristo, tenemos que saber, hermano, que aquí hay diversidad de personalidades. Pero ¿sabe qué? La diversidad de personalidades no tiene por qué separarnos, sino complementarnos. Cuando tienes entendimiento, entonces tú no ves al hermano diferente a ti, sino que él será un complemento de lo que tú y yo no tenemos. Y yo seré para él un complemento de lo que él no tiene. ¿Me da que entender, iglesia? Eso no es fácil, pero hay que entenderlo así. Por eso es que los matrimonios se destruyen, porque no saben que la diversidad, saben que nadie puede decir, no, que yo quiero que tú seas como yo quiero. No, no, cada cual es como es. Gracias por ese entusiasmo. Pero tenemos que complementarnos. Y para eso tenemos que negociar. ¿Cuánto adoran al Señor? Hermanos, volvemos a reconocer que la diversidad no separa, sino que nos complementa. Un carácter no definido busca siempre establecer su propio yo, creando poco a poco el egoísmo, escuchen, y posteriormente temperamento sin control. Gloria a Dios. Hay gente que son egoístas. Gloria a Dios que aquí no hay nadie de eso. Eso es otro lugar que yo conozco. Que si no es como tú quieras, así no es. No te paz. Es como yo le digo a los padres. ¿Sabes qué? Cuando tú tienes hijos, tú no puedes castigarlo a ellos, a ellos de igual forma a todos. Tienes que hacerlo de acuerdo a su personalidad. Gracias por su entusiasmo. ¿Tú sabes por qué? Porque si no lo hacemos, entonces destruimos, fragmentamos la personalidad a quien corregimos. Y esto es bien importante, iglesia, porque estamos teniendo una fragmentación de personalidades, el cual ahora los hijos no tienen respeto hacia sus padres. Y los hijos también tienen que aprender a escuchar esto. Amén. Porque un buen hijo siempre escucha lo que el padre le dice. Dice ahora, gloria a Dios, qué bueno. Amén. Segundo, iglesia. Esto está poderoso. Para que ustedes vean la estructura que Dios siempre ha establecido, que la iglesia no ha podido entender que todo, ya como todo, está diseñado por Dios. Todo, la familia Dios tiene diseñada. ¿Cuál es el problema por el cual la familia ha llegado a otro estado de violencia? Porque no trabajan de acuerdo al diseño de Dios, sino de acuerdo como ellos quieren. Y sabes que cuando tú no conoces sabes que el diseño de Dios, tú cambias tu calidad de vida. Hello. Porque todo Dios lo tiene que diseñado para bendición de nuestras vidas. Por eso que lo segundo que Dios establece, ¿sabe qué? En la familia, primero un pacto. Segundo, gobierno. Fíjense que Dios hizo un pacto con Abraham, pero el gobierno vino a través de ¿quién? De su hijo ¿quién? Isaac. En otras palabras, que lo que era Abraham se lo transfirió ¿a quién? A Isaac. Y escuchen bien, en Isaac fue establecido gobierno donde no hay normas, escuchen bien, o reglas. A través de acuerdos, siempre el capricho del hombre produce quebrantamiento, y esto trae contienda y disensiones. Y todo está diseñado por Dios. El matrimonio, la familia, la iglesia, los ministerios, todo tiene su diseño. Aún la adoración de Dios tiene su diseño. No es adorar por adorar, es saber por qué adoramos al Señor. Hello, iglesia. Porque cuando un diseño se rompe, se pierde la calidad del matrimonio, de la iglesia y de la familia.
Mi alma adora al Señor, iglesia. Por eso, iglesia, tiene que haber normas y reglas. ¿Cuántos saben que yo sé que ustedes saben que en sus casas no hay normas ni reglas? Todo el mundo hace lo que le da buena gana hacer. ¿Hello? Eso no es aquí, eso es otro que yo conozco. Por eso que estamos como estamos. Las normas y las reglas se establecen mutuamente para que todos podamos cumplir con ellas. Por eso es que Dios es un Dios de normas. Dios es un Dios de ¿qué? De reglas. Hello. Dios es un Dios que tiene que todo determinado. Fíjese, Él no impone, pero te pone reglas para decirte, si las cumple, entonces un gobierno, siempre, una persona, una familia que tiene un buen gobierno, siempre tienen buenos resultados. Hello. ¿Por qué tenemos pares afuera? ¿Por qué tenemos luces rojas? ¿Por qué? Porque hay una multitud de carros corriendo de un lado a otro, de un lado a otro, y usted tiene que aprender a pararse. A que algunos no se paran. No sé cuánto ustedes han comido las luces rojas, pero no levanten la mano porque creo que están grabando, ¿verdad? Eso es para nosotros nada más, para nosotros nada más. Esa grabación sea para nosotros nada más. Y usted se la comió. Pero ¿sabe qué? Le puede dar sus consecuencias. Por eso Dios es un Dios de normas y de reglas. Y tú sabes que no nos gusta. Porque dentro de nosotros hay un egoísmo que siempre quiere hacer lo que queremos hacer. Por eso hay un tema que a mí me gusta hablar con la iglesia, si me invitado por esa ocasión, lo hablamos, sobre desafiando la voluntad para hacer cambios, hermanos. Créanme, hermanos, para hacer la voluntad de Dios, tú y yo tenemos que esforzarnos, determinar, ¿sabe qué? Obedecer las normas y las reglas, porque la calidad de una familia está determinado por, ¿sabe qué? Por el propósito. Si no cambiamos el propósito, ¿sabe qué? También cambiamos, si no conocemos el propósito, cambiamos el diseño, y si cambiamos el diseño, se pierde la calidad de lo que es o de lo que somos nosotros. ¿Me entendieron, iglesia? Y tercero, ¿sabe qué? Perdón que voy rapidito, es transferencia de la bendición. Ok. Entonces, para que haya transferencia de la bendición, tiene que haber gobierno. Pero para haber gobierno, tiene que haber ¿qué? Pacto. Qué interesante. Ok. Yo no le puedo transferir a un hijo una herencia si yo no veo en él un pacto. Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Así que esto son tres cosas importantes. La estructura. Primero, como dije, a través de un pacto. Segundo, hay que poner reglas. Y tercero, vamos a transferir la bendición. Porque una persona que cumpla las reglas se puede transferir la bendición. ¿Por qué? Porque sabemos que esa bendición que transferimos nunca se va a perder. Como decía la hermana, qué interesante que hay muchos que le piden a Dios una bendición. ¿Sabe qué? Cuando Dios le da bendición, ya no vuelven más a la iglesia. Y entonces, ¿por qué razón? Porque recibieron la bendición sin haber tenido gobierno. Y como no tienen gobierno, es porque se olvidan del pacto. Estamos aquí, iglesia. Fíjese, esto fue dado a Jacob a pesar de que su hermano Esaú era el que tenía el derecho, pero por causa de la maldad que había en el corazón de Saúl, su madre, escuche bien, buscó a quién, a Isaac, para que bendijera a quién, a Jacob. Porque esta conocía que su hijo Esaú había hecho compañerismo con pueblos que le servían a otros dioses. ¿Sabe qué? Dios no puede transferir una bendición a hijos que están haciendo lo que Dios no quise, lo que Dios no quiere que usted haga. Aleluya. Si tú quieres bendición, hijo, tú tienes que obedecer a papá. Gracias. Aquí todos somos hijos. ¿Están entendiendo, iglesia? Están calladitos. Le sigo, le subo de abajo. Voy poco a poco para que usted entienda que la violencia no llega de la noche a mañana. Es porque estas tres cosas se han quebrantado. Fíjese, la Biblia dice que por causa de eso su madre buscó a Isaac. Porque Saúl está haciendo ¿qué? A otros dioses. Y Jehová bendijo a Jacob. Y es por eso que tengo este principio. Apunten, hermanos. Cuando la maldad se detiene, la familia cambia y es transformada. En otras palabras, que tú no puedes bendecir a un hijo que anda en la maldad. El hijo que anda en la maldad hay que corregirlo. Gloria a Dios. Y una vez que el hijo se corrige y tú y yo permitimos ser corregidos, ¿sabe qué? Tenemos derecho a la bendición. Pero hay que interesante que hay gente que quiere la bendición sin haber tenido corrección en su vida.
Por eso, ¿sabe qué? Que esta mujer tuvo que hablar con Jacob. Tuvo que hablar, gloria a Dios, acerca a él sobre su hijo Esaú. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Gloria a Dios. Y tuvo que entonces hablar, gloria a Dios, a Isaac para que pudiera bendecir ¿quién? A Jacob, el cual conocía que Jacob estaba ¿qué? Siempre entregado a la voluntad del Señor. Hermanos, estos tres elementos es lo que produce que nuestras próximas generaciones puedan ver el cumplimiento de la bendición de Dios. Fíjense en Génesis 28 al 17, ahí lo tenemos, que dice: yo Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac, la tierra que está acostado te la daré a ti y a tu ¿qué? Tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderá al occidente, al oriente, al norte, al sur, y toda familia de la tierra será bendita en ti y en tu simiente. He aquí, dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte esta tierra, porque no dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de aquel sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, y tuve miedo. Dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En otra palabra, donde hay un hijo entregado, ¿sabe que? A la obediencia, ¿sabe que? Cuando hay un entregado a establecer gobierno, ese hijo, ¿sabe que? Está determinado, él y sus generaciones ser bendecidas por siempre. Esto lo vemos en el Salmo 89. Padre, esto es para ti. En el Salmo 89 la Biblia dice que David tenía que una tristeza porque sus hijos se habían que corrompido. Y David oraba, ¿cuántos oran por sus hijos? Y David oraba por sus hijos. Y me encanta este salmo. Y dice la palabra del Señor que cuando David oraba por sus hijos, dice que Dios se acercó a él y dijo: ¿sabe qué? Por cuanto yo hice pacto contigo, yo voy a corregir a tus hijos, pero no apartaré mi misericordia de ellos, por cuanto hice pacto contigo. Ay, tú estás entendiendo. Cuando tú y yo como padres tenemos un pacto con Dios y cumplimos ese pacto, gloria a Dios, y establecemos gobierno, nuestras generaciones serán benditas. Y aunque se apartaren, ¿sabe qué? Por cuanto Dios hizo pacto conmigo, Dios guardará de que ese hijo en un momento dado reciba la bendición de Jehová. Por eso es importante, Padre, estar en la presencia de Dios. Vale la pena cumplir los pactos. Y esto es bueno para las nuevas generaciones. Ay, ya se me fue esto aquí, perdónenme. Así que tenemos que reconocer que estamos expuestos a grandes influencias internas como externas, en forma sutil y subliminal, que están socavando los fundamentos de todas las relaciones humanas, especialmente la familia. Los medios de comunicación, tanto audibles como visuales, están llevando mensajes totalmente distorsionados. Por una parte queremos respeto, paz y armonía, y por otro lado promovemos la violencia para uso lucrativo sin importar las consecuencias que estos medios proveen a una sociedad de mucha ignorancia, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Digo a esta nueva generación: tú nunca hagas nada sin buscar el conocimiento de Dios. Porque Pablo decía: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay cosas que no son pecados, pero no te conviene. Hello, ¿estamos aquí, iglesia? Es así como que come mucho. Comer mucho es bueno, pero no te conviene. Porque te puede dar otros efectos. Porque todo el mundo quiere, ¿sabe qué? Tener longevidad, pero no cuida su cuerpo. Gracias, eso no es aquí en otro lugar que yo quiero. Que yo conozco, perdón. ¿Cuántos adoran al Señor, iglesia? Esto es importante, iglesia. ¿Sabía usted, hermano, que el Departamento de Psicología de los Estados Unidos, escuchen para esta nueva generación, para todos nosotros, que ha determinado que por causa de las redes cibernéticas, escuchen, en estos tiempos, para el año ahora 2030, 32, va a estar en el mundo entero un 52% de personas psicópatas en el mundo. Estamos hablando de que la mitad, más de la mitad de las personas del mundo. O sea, otra palabra, que no siempre lo que tú ves lo puedes ver. No, pastor, yo soy adulto, no estoy cuestionando de usted, esto es cuestión de madurez. Hay cosas que tú y yo tenemos que tener cuidado de ellas. Porque las redes cibernéticas, por un lado el gobierno la ataca, pero por otro lado el gobierno la provee. Porque todo lo que usted ve en películas es violencia, violencia, violencia. ¿Y sabe qué?
Yo les enseñé a ustedes que la mayor fuerza de un ser humano no está en lo que escucha, sino en lo que ve. La vista es más fuerte que lo que tú oyes. No sé si la otra vez yo se lo comprobé a ustedes, ¿verdad que sí? Amén. ¿Cuánto adoran al Señor, iglesia? Es importante, iglesia, para esto, conocer varios factores, diga conmigo, varios factores que influyen positivamente o negativamente en nuestra personalidad. Fíjense, hermano, el primer factor, escúchame, que tenemos que tener en cuenta para evitar futuramente la violencia es el factor circunstancias. Son factores importantes en la vida del ser humano, pero se mueven tanto positivamente como que negativamente. Y uno de ellos es el factor circunstancia. Las circunstancias, escúchame, tenemos que decir esto, ya conmigo, las circunstancias no me manejan a mí, yo manejo mis circunstancias. En otras palabras, tú y yo no podemos excusarnos frente a una circunstancia y comportarnos adecuadamente por una circunstancia, y menos echarle la culpa a otro por lo que tú y yo hacemos, porque nadie determina lo que tú y yo somos. A veces me preocupa, pastora, que siempre estamos diciendo, que el diablo, mira, el diablo no tiene parte ni suerte contigo. El problema no es el diablo, el problema somos nosotros. Eso fue como Israel. La Biblia dice que Dios le prometió a Israel llevarlo a ¿qué? ¿Lo sacó de qué? De Egipto a la tierra ¿qué? Prometida. ¿Y por qué dice la Biblia que ninguno de ellos llegaron? Ninguno de ellos llegaron. ¿Tú sabes por qué? No fue por causa de su desierto. El desierto no fue el problema de Israel, fue su personalidad. Y solamente llegaron dos personas, dice la Biblia, que fueron ¿qué? Josué y Caleb, porque tenían ¿qué? Una mente ¿qué? Diferente. Esto es importante porque estoy enseñando también sobre el cuidado de la salud mental y estoy hablando de este principio. Escúchame, la salud mental más que una condición es una determinación. Gracias por el entusiasmo. Pero el problema es que tú y yo no estamos ocupando o cuidando la forma en que pensamos, y tú y yo tenemos la capacidad de escoger la forma que pensamos. ¿Por qué? Porque tú y yo pensamos como Cristo piensa. El problema es que si tú no tienes la determinación de pensar como Cristo piensa, entonces vamos a usar ¿qué? El comportamiento de la carne, que es que agresividad. Pero volvemos y le echamos siempre la culpa a otro de lo que nosotros hacemos. Escucha, iglesia, no hay excusa para la violencia. No hay excusa para enojos sin controles. Porque a todos nos dan enojo. ¿Cuántos nos dan enojo aquí? Levante la mano. Pero ¿qué dice la Biblia? No dejéis que el sol se ponga sobre tu enojo. ¿Sabes qué es el problema, pastora? ¿Por qué a veces el enojo no controla? Porque es un uso y costumbre del puertorriqueño, que piensa que me da enojo, yo me tengo que estar descontrolando. No, me da enojo, pero no me descontrolo. Porque el que está conmigo es más poderoso que el que está en el mundo. Ay, gracias. Es el uso y costumbre. Diga que te lo oíste eso, el uso y costumbre. No, y pues decimos, Dios me entiende. No, Dios no te entiende. Allí, cheque. Tan tranquilo. Ay, lo rápido. El factor circunstancia, hermanos, esto es debido a que por no tener actitudes correctas, escuchen bien, no podemos controlar nuestro temperamento, y nosotros no podemos manejar lo que tú y yo no conocemos. Mire, hermano, todos los temperamentos son buenos. Hay 5 clases de temperamentos, se lo digo rapidito. Primero, el colérico y sanguíneo. ¿Sabía usted, hermano, que los coléricos sanguíneos llegan a estos niveles grandes? Porque el colérico siempre está activo, pero tiene una debilidad, que cuando usted lo pone contra la pared, te corta la cabeza. Gracias por el entusiasmo. Nunca coja un colérico, hermano, y lo ponga contra la pared. Pero escuchen, todos los temperamentos son que buenos, pero tienen que sus debilidades. ¿Qué dice la Biblia? Cambia tu debilidad. ¿Por qué? Por fortaleza. Pero escuchen, tú y yo no podemos cambiar lo que no estamos dispuestos a reconocer. El otro temperamento, rapidito. El sanguíneo es que sabes que es activo, es colérico, pero cuando tú le dices algo que demuestra se trancó. ¿Conoces gente así? ¿Qué te pasa? Nada. No, después van a la iglesia y cantan este bollo y dice, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Yo sé con quién te vas a ir, pero no con Dios. Es una debilidad de que es sanguíneo. Se tranca. Hermano, no hay cosa peor que te tranques. ¿Ok?
en este reino venimos cada día a tener un buen aprendizaje, pero tú y yo tenemos que determinar, entender que hay cosas en tu vida y en mi vida que tenemos que cambiar. Okay. El tercero es el flemático, que es uno de los mejores que hay, porque tiene un temperamento templado, tranquilo, flemático, que camina de ese tranquilo, nadie, o sea, nunca está con coraje, pero tiene algo, el flemático, y es que camina a paso lento. Y si tú empujas un poquito, se para. El pueblo tiene temperamento adecuado, ¿verdad? Pero hay cosas que tienes que apresurarte. ¿Tú sabes por qué? Porque en el Señor todo tiene su tiempo. Y debajo del cielo todo tiene que su obra. Tenemos el otro entonces, el supino. Ya no sé cuántos sean supinos aquí, ¿verdad que sí? Aquí hay muchos que son supinos. Son los que ¿saben qué? Son igualmente que son como enfermáticos, son tranquilos, pero tienen algo, que pueden ver algo en el piso, su debilidad. Ven algo en el piso y dicen, ahorita lo recojo. Deja para mañana lo que tiene que hacer hoy. ¿Conoces gente así? No digas su nombre. Gloria a Dios. Hello. Y si tú estás casado con una persona que es colérica, ¿por qué no cogiste eso ahí? ¿Por qué no cogiste eso ahí? ¡Cógelo! Ay, ay, ay. ¿Conoces ahí? Ay, ay, ay. Se acabaron los amenes. Yo creo que usted no me puede invitarme más. Aquí hay mucha gente que... ¿A cuánto Dios está hablando? ¿A cuánto Dios está hablando? Amén. Esto es una enseñanza, no una predicación. Estamos claros, iglesia. Pero esto es importante, iglesia. Porque el diablo vino para robar, matar y destruir. O sea, él usó un proceso, gloria a Dios. Y el concepto, ¿sabe qué? Cuando yo busqué en griego, ¿qué significa robar, matar y destruir? El diablo roba primero tus principios. Para que tú lo cambies por conceptos. Y Dios no es un Dios de conceptos, Dios es un Dios de principios. Los conceptos cambian, los principios permanecen para siempre. ¿Y qué mata? Una vez que te roba los principios, ¿mata qué? Tu fe. Ahí dice que sin fe, ¿qué? Imposible agradar a Dios. Y después que mata tu fe, destruye tu personalidad. Ay, ay, ay. Por eso que tenemos que estar alerta, iglesia. ¿Cuántos adoran al Señor, iglesia? Y tenemos entonces otro, el melancólico. ¿Cuál es el melancólico? Este es el que también es tranquilo, pero se mete en la cueva a llorar. Y están como los mexicanos, y llorar, y llorar. Mira, hermano, el llanto llega. Pero tú y yo tenemos que aprender a controlar el llanto para no meternos en cueva, porque nadie crece, resuelve su situación metido en la cueva. La cueva son pozos profundos que nos pueden llevar a tomar decisiones catastróficas. Llega tu problema, sal de la cueva. Cuando tengas problemas, sal de la cueva. Y búscate gente que te ayuden. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque sabes que Dios tiene siempre personas que te pueden ayudar a ver lo que quizás tú no ves en momentos de crisis. Mi alma adora al Señor. Fíjese, todos son buenos, porque los melancólicos son amorosos, pero cuando se afectan, gloria a Dios, es como la mujer que, ¿sabe qué? Hay hombres que la pueden abrazar, porque a la mujer le encanta que la abracen mucho. Entonces yo digo a los hombres, a las mujeres no busca entenderlas, sino amarlas. Porque el día que busca entenderla te va a volver loco. Ámale, como a ella encanta amarla. ¿Sabe qué? Pero ¿sabe qué? Ustedes las mujeres son muy sentimentales. Cuando la hieren, la hieren. Y ¿sabe qué? Y nunca se olvidan de lo que pasa. Mujeres, hagan así. Porque la mamá dijo de algo interesante, el perdón. ¿Y por qué yo perdono? Porque cuando sabe que no perdono, me roban el poder. Pero cuando perdono, me lo devuelven. Gracias por el entusiasmo. Porque no se puede vivir una vida cristiana de gloria en gloria, de poder, si no tenemos la capacidad de perdonar aquello que tú sabes. Y entender que los sentimientos no me manejan a mí, yo manejo mis sentimientos. Ay, ahorita hablo sobre eso. El otro factor, que bueno no tenga, factor de experiencia y vivencia. Este es uno de los factores que más produce violencia, escuchen bien, debido a que cuando una experiencia, escuchen bien, o vivencia no se trabaja, esta se convierte en traumas neuróticos silenciosos, que se manifiestan en actitudes restringidas y posteriormente en violencia. ¿Sabes? Hay personas que tienen actitudes restringidas, siempre se pasan con mal humor, con gestos. Hello. Y los gestos, hermanos, se distorsionan mucho. ¿Y por qué razón? Porque la gran mayoría de las personas que se casan van al matrimonio con cosas ocultas que no se han dicho a nadie. Ay, 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 ay. ¿Estamos aquí, iglesia? Y en un momento dado, salió eso a flote.
Estamos como volcanes, o estamos silenciosos y de momento explotamos. Mire, nadie explota la noche a la mañana. Es porque tú sabes, que yo sé que tú sabes, que dentro de ti hay cosas, sea la niñez, sea la adolescencia, sea la adultez, que no has trabajado, hermano. Por eso que venimos al reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú entras por esa puerta, porque el primer proceso para entrar por la puerta con reconocimiento es venir a sacrificar, ¿sabes qué? Aquello que tú sabes, que yo sé, que tú sabes, delante de la presencia del Señor, que me está haciendo daño emocionalmente. Todo el mundo viene al altar, pero no sacrifica nada. Y ¿sabe qué? Sin sacrificio no se puede interceder. Tú no puedes interceder por que una persona sea libre cuando tú y yo somos atados. Hello. Y después de la intercesión, entonces que yo proclamo un mensaje. Gracias. Porque como dije, todos transferimos lo que tú y yo somos. Por eso que venimos a la casa del Señor, ¿para qué? Para sacar, ¿para qué? Para limpiar, gloria a Dios, aquel dolor que tenemos en nosotros. La gran mayoría de personas que tienen problemas de identidad es producto, ¿sabe qué? De que en su niñez fueron violados o violadas y nunca se lo han dicho a nadie. Conozco personas, parejas que han tenido 30 años de casado y ahora después de 30 años tienen problemas de identidad. Y cuando tú buscas historia, han sido violados o violadas. Hermanos, las cosas hay que trabajarlas. No venía aquí simplemente por venir con desayuno. No. Esto no es religiosidad. Venimos a la casa del Señor porque venimos a sacrificar dolores, situaciones, circunstancias. Oh my God, siento presencia de Dios. Sacúdase. Para que lo que hagamos aquí tenga, aleluya, un efecto. ¿Sabe qué? En nuestra vida y en la vida de aquellos. Que cuando salgamos por aquí, salgamos completamente libres. Por eso es que el salmista decía: una cosa demando de Jehová y esta buscaré, y es estar en la casa de mi Dios de domingo en domingo. Todos los días de mi vida. ¿Con qué propósito? Para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. En otra palabra, si tú vienes a la iglesia sin propósito, nunca saldrás cambiado y transformado. Pero si vengo con propósito, ¿sabe qué? Yo voy a salir por ahí. Por eso es que a mí me gusta buscar a Dios. Porque cuando yo estaba en un momento difícil, todavía tengo momentos difíciles. ¿Sabe qué? Porque pasamos por procesos difíciles. ¿Sabe qué? Dios, el único que me sana mi corazón es Dios. Pero yo tengo que estar en disposición de que, ¿sabe qué? De poder ir a la presencia del Señor, sacrificar eso delante del Señor. No importa que aquel me engañe, no importa que aquel me traicione. ¿Sabe qué? Yo tengo un altar para ser limpiado. Porque Dios no me llamó a pagar mal por mal, sino al contrario, traer el bien para que el mal desaparezca. ¿Han aprendido algo, iglesia? Es por eso que su casa, su hogar se convierte, ¿sabe qué? En el tanque de Bethesda. Cuando usted lee ese capítulo San Juan 5, no sé si usted ha leído eso. Yo estudié griego mucho y fui a Israel a estudiar griego también, porque me encanta estudiar la palabra del Señor. El tanque de Bethesda había una mitología. ¿Qué mitología? Qué interesante que la gente se mueve en el evangelio por mitos. E iban a aquel lugar, el tanque de Bethesda, ¿sabe qué? A ser ¿qué? Sanados. ¿Y qué pasó? Que ellos pensaban que las aguas que se movían allí era un ángel que movía las aguas. No. ¿Sabes por qué? Porque lo que movía aquellas aguas no era un ángel. Es que había 5 pórticos en Jerusalén de agua sucia que desembocaban en el estanque de Bethesda. Pero ellos decían que de tiempo en tiempo venía un ángel y movía que las aguas, el que se metía era sanado. Es una mentira. Por eso es que Jesús no vino en el estanque, vino por fuera del estanque. Hello. Esa mitología la creyeron tanto y tanto, iglesia, que la vieron como unas realidades. Yo te pregunto, ¿Dios se mueve en aguas sucias? Ahora yo te pregunto, ¿cómo está tu casa? ¿Con aguas tibias, aguas sucias o agua limpia? Hermano, en serio. Dios necesita, y Dios me dio vete a las naciones porque tiene que enseñar esto a mi pueblo. Porque Dios no quiere una iglesia simplemente por sí. No somos religiosos. Pedimos a la iglesia porque necesitamos a Dios en nuestras vidas. Porque Dios sana, ¿verdad que sí? Dios es bueno, ¿verdad que sí, hermanos? Yo no soy tu hermano, pero en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y así hay muchos hogares que quieren que Dios los visite, pero sus aguas están sucias. Tienen un ticket que dice en la iglesia, al frente de la casa, aquí está Jehová, pero dentro está diablo.
con contienda y disensiones. Y a mí lo que me da cosa es que muchas veces me dicen, pastor, pero es que los conflictos en las relaciones, eso es natural. ¿Quién te dijo a ti eso? Es una mentira del diablo. En el matrimonio podrá haber, escuchar situaciones, pero no conflictos. No convierta una situación en conflicto. Porque todas las situaciones tienen que soluciones. Cuando tú tienes el conflicto en una situación, ¿qué hace? Fragmenta a la persona con quien tú tienes el conflicto. Por tanto, no hay soluciones. Hello, estamos aquí. Aunque tengamos esa diversidad en una situación difícil, vamos a sentarnos, vamos a dialogar, porque Dios que conocemos nos va a dar que dirección para escoger lo mejor para ambos o para toda la familia. Hello, porque Dios no quiere conflictos. Los conflictos, ¿sabe qué? Es lo mismo. Como dije usted, es uso y costumbre. Gloria a Dios. Por eso la gente no sabe que la gritería, de acuerdo a Efesios, la gritería, nadie está dispuesto a pecar, ¿verdad que no? Adulterio, porque ahí se habla de adulterio, pero a mí ya habla de gritería también. ¿Sabe usted que la gritería está igual con el adulterio? No adulteramos, pero gritamos. Y cuando tú le gritas a una persona, le estás bloqueando la conciencia a quien tú le gritas. Así que dile que está a tu lado, deja de gritar. Ay, gracias. Que hagamos amén. Y cuando hable, oye, habla tranquilamente, porque que Dios, yo nunca he visto un Dios que me habla con gestos, por más de que tú estás haciendo. No. Jesús llegaba siempre que con amor. Inclusive cuando confrontó a sus discípulos en la mesa, que los sentó a todos, dijo, uno de ustedes me va a entregar. Me encanta Jesús, ¿verdad que es el mejor ejemplo? Yo quisiera ser siempre como él 100%. Y mire cómo vino él, porque tú sabes que el que es confrontado no le gusta que lo confronten. Gracias. ¿A cuántos de ustedes no les gusta la confrontación? Ninguno levantó la mano en esa santidad grande aquí, qué bueno. Pero tú sabes que los latinos no nos gusta que nos confronten. Pero hay un principio que yo he dicho a ustedes. Es mejor enfrentarte a la vergüenza de la confrontación y no más tarde al dolor de tu caída. Repito, es mejor enfrentarte a la vergüenza de la confrontación y no más tarde al dolor de tu caída. Y allí cosas Dios los confrontó a todos. Pero vino Judas. ¿Soy yo acaso, maestro? ¿Y qué le dijo Jesús? Si es pomade o Clemente dice, tú, hijo del diablo. ¿Verdad que sí? Somos corricos los dos, papá. Pero como se ve un pueblo ahí, del agua brava me libro yo, que de la mansa me libre Dios. Amén. No, pues Dios Jesús le dijo, tú lo has dicho. Ahora, él no lo juzgó. Él dejó que él se juzgara a sí mismo. Porque él instruía, no señalaba. La autoridad no es para, ¿sabes?, señalar. La autoridad no es para imponer. La autoridad es para educar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes han trabajado con su factor experiencia o vivencia? Gloria a Dios. Escúchenme. La otra, factor instrucción. Gloria a Dios. Y educación. ¿Sabes que hay personas que son instruidas, pero no tienen ninguna educación? La instrucción es el conocimiento que recibimos, pero la educación es la forma y el lenguaje que utilizamos frente a una situación de relaciones. ¿Cuál es tu lenguaje que tú utilizas frente a una situación diversa que tienes en tus relaciones? Hello. Si eres instruido, también serás educado. O sea, no tengo que insultarte, decirte hijo del diablo, Satanás, o yo no sé qué. Estúpido, que sea por ahí, palabras que usamos soeces. No, Dios no quiere eso en su pueblo, es serio, iglesia. Hay que sacar eso. ¿Y sabe qué? Para eso tienen que aprender a no ser reactivo, sino proactivo. ¿Qué significa proactivo? Piensas antes de hablar. Porque Filipenses, poderosa, Filipenses 4 nos enseña, hermano, todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en esto pensar. Lo que oíste y viste en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Ay, gracias por entusiasmo. O sea, de donde tenemos la capacidad de pensar para hablar correctamente, va a venir la paz. Y donde hay paz, hay revelación. Vamos a quitar su uso y costumbre. La instrucción y la educación son importantes. ¿De qué me va a decir que yo he instruido pero no educado?
Como también hay personas educadas, pero son instruidos. Los dos son bien importantes, son factores determinantes que puedan afectar. Porque, ¿sabe qué? El pueblo de Dios perece, como ya sea, por falta de conocimiento. Ay. Por eso es que el mundo está tratando de cambiarnos nosotros. Hello. Mire que la gente se está lleno de tatuajes y todo queda. La Biblia no habla de pecado, aunque en el Antiguo Testamento no se reconocía eso, ¿verdad? Como bien. Pero ¿sabes qué? No te conviene, porque afecta todos tus sistemas frontales y occipitales, del cerebro. Te saca todo, te destruye. Esto es serio, iglesia. Y yo le he estado esto a la juventud para que no te dejes llevar por las motivaciones. Dios es un Dios que te dice todo para que tú tengas cuidado de ellos. Y Dios nos manda a incluirnos en todo, hermanos. Aun cuando Él me da un medicamento, yo me instruyo cuáles son los efectos secundarios de ese medicamento. Porque si los efectos secundarios son peores que la enfermedad, entonces, voy a buscar alternativas. Entonces, la iglesia. Ahí sigo, porque yo termino. Factor medio ambiente y herencia. Es interesante que las personas desconocen que los medio ambientes se convierten en condicionantes clásicos y condicionantes operantes. Iglesia, la iglesia tiene que entender esto, ya que una personalidad no se desarrolla por casualidad, sino que a través de condicionantes que toman el control de nuestras vidas. Mi pregunta es, ¿cuáles son tus medios ambientes? ¿Sabes que tú tienes que tener cuidado con tus medios ambientes? Esto no es cuestión de, como dije, de adultez, es cuestión de madurez. Hay ambientes que no nos convienen, porque los ambientes cambian tu personalidad. Hello. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Cuáles son tus relaciones de vida? ¿Con quién tú y yo nos relacionamos? La Biblia dice, ¿sabe qué? Yo hay un principio que enseño. Cuando el diablo quiere destruir tu vida, te busca amistades equivocadas. No somos mejores que nadie, pero vamos a buscar amistades que puedan llevarnos a una mayor reconciliación con Dios. Si tú buscas amistades que le gusta la murmuración, le gusta estar hablando a los demás, esas amistades no te convienen porque te va a convertir en un murmurador también. Hay que tener cuidado con quién nos relacionamos, iglesia, y cuáles son los lugares que tú y yo estamos. Porque nosotros no somos luces en medio de las tinieblas. Interrumpimos las tinieblas, pero no nos quedamos en ellas. Porque nos puede dañar. Están aquí. ¿Están cansados? Yo sí, pero vamos adelante en nombre del Señor. El otro factor, salud. ¿Sabe usted, hermano, que nosotros somos seres integrados? Dios nos manda a tener cuidado con todo nuestro ser. Salud mental, la física, esta se fortalece en el cuidado de la vida espiritual. ¿Estaremos cuidando nuestra mente? Y para tener cuidado de nuestra mente, tú tienes que tener cuidado, como dije al principio, de lo que tú miras y lo que tú escuchas. Hello, iglesia. Yo protejo mi mente. Hello. Porque, ¿sabe qué? Yo tengo la capacidad de escoger la forma que pienso. Y yo voy a pensar como Cristo piensa. Por eso que David le dijo a aquel gigante, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Ay. En otras palabras, tú me hiciste palabras soeces, pero yo no te voy a dar palabras soeces. Yo te voy a hablar de Cristo. Ay. Esto no es fácil, iglesia, pero es importante para que podamos, cuando Cristo venga, porque esa apocalipsis que le dio la hermana, todos esos capítulos, ¿sabes qué? Después se va a manifestar esto, después que Cristo haya levantado su iglesia. Amén. Porque la gran tribulación va a venir sobre este mundo. Amén. Y ojalá cuando Cristo venga nos encuentre haciendo así. Amén. Porque yo no quiero pasar por la gran tribulación. Aunque la vida habla que hay gente de la gran tribulación que van a ser salvos, pero van a tener que pasar por ese proceso apocalíptico. Pero imagínate, si con el Espíritu Santo tú no lo hiciste, imagínate cuando tú no tenés el Espíritu Santo. Hay que pagar un qué. Ay, no sé, hermano. Servir a Dios es una bendición. Iglesia, una sociedad sin conocimiento y la sabiduría que solo da Dios está expuesta a la autodestrucción de muchas relaciones. Según el Corintios dice, ¿comenzamos otra vez a recomendar a nosotros mismos o tenemos necesidad como alguno de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nosotros
nuestras cartas, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois que carta de Cristo, expedida a nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne de corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Van a buscar la presencia de Dios, vivifica. Porque hay veces que la mucha letra nos mata y nos quiere justificar. Pero el Espíritu de Dios que siempre todo lo revela, aún lo profundo de Dios. ¿Cuánto adoran al Señor, hermanos? Por tanto, a este principio, escuchen bien, no podemos corregir, diga conmigo, no podemos corregir. Diga, iglesia, no podemos corregir lo que no estamos dispuestos a confrontar. Escucha, iglesia, y lo que no se confronta desarrollan personas inestables emocionalmente y posteriormente lo manifiesta que en conductas erradas. En otras palabras, que no sabe que la violencia no viene a la noche a la mañana, es porque no nos gusta ser confrontados. Y escucha, iglesia, nosotros venimos a la iglesia para ser confrontados con nuestras propias realidades, pero para ser también transformados por el poder de Dios. Porque hay gente que hace cambio, pastor, pero no hace transformación. Los cambios son parciales, la transformación es un estado permanente. Lo que tú y yo transformamos jamás volvemos a repetirlo. ¿Cuánto dan al Señor, iglesia? Por eso lo más difícil para con el hombre es confrontarse consigo mismo. ¿Verdad que sí, iglesia? No le gusta la confrontación. Vamos a mencionar puntos relevantes para que podamos aceptar la confrontación. ¿Cuántos quieren aceptar la confrontación? Pues vamos a ver unos puntos relevantes para poder confrontar, para ser confrontados con nuestras realidades. Primero, tenemos que reconocer que hay ciertas áreas de nuestra vida donde necesitamos que Dios trabaje con nosotros. Hello. Si yo te preguntara a ti, ¿con qué áreas tú quieres que Dios trabaje contigo? El temperamento. El temperamento. No, tu temperamento es bueno, esté en control. Amén. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque al reconocerlo, ¿qué pasa? Él lo va a cambiar. Porque la gente no me maneja a mí, ni el lado tampoco, es Dios y yo. Otra palabra, no importa el temperamento que tengamos, vamos a utilizar lo que correctamente. ¿Cuántos dan al Señor, iglesia? Amén. Amén. Escuche bien, iglesia, no podemos seguir fantaseando la vida. La vida no es una fantasía, sino una realidad. Porque hay un principio que tengo en mi libro: la vida nunca te da lo que tú te mereces, la vida te da lo que tú le demandes. Repito, la vida nunca te da lo que tú mereces, la vida te da lo que tú le demandes. Lo segundo es, para poder nosotros ser confrontados, tenemos que trabajar para desear y mantener que la verdad. Porque ahí se conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Escucha, iglesia, es interesante que la generación de hoy estamos como en los tiempos de iglesia de Roma, Romanos 1:25. Dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. El racionalista Gil le decía que cuando un líder le dice a un pueblo una mentira repetidamente, la misma se convierte y se acepta como una verdad. Esto es producto del estado de ¿qué? De la negación, iglesia. ¿Por qué la gente miente? Porque está en un estado de negación. Y el estado de negación nos bloquea la conciencia y nos mete en pozos profundos, gloria a Dios. Tú y yo tenemos que aprender, iglesia, a entender esto, porque esto es bien importante, iglesia, para nuestras vidas. Necesitamos, iglesia, aleluya, tener cuidado de lo que tú somos, pero ahora sobre todo la verdad. Amén. Porque Francis Schaeffer decía que uno de los valores empobrecidos de la iglesia de hoy, uno de los peores, yo hablo de tres, pero voy a hablar del tercero, es el Dios cultural. ¿Qué es el Dios cultural? La gente está buscando el Dios que ellos quieren, no el Dios que es. Estamos aplicando a Dios a nuestra personalidad. No, buscamos a Dios de acuerdo a su personalidad. Porque tú y yo somos imperfectos. Y tú sabes que tenemos que la naturaleza humana y la espiritual que tiene una lucha entre sí. Pero cuando tú estás en Dios, ay, tú y yo tenemos que dominio y control de lo que somos. ¿Cuánto duerme el Señor, iglesia? Vamos a trabajar en la verdad.
Cuando una sociedad se mueve en este escenario, la muerte, escúcheme, el homicidio, la violación, la falta de respeto, la destrucción de identidad, la depresión y otros males serán el pan de cada día. Estamos frente a un gigante, iglesia, que tenemos que vencer antes que sea demasiado tarde. Lo tercero es que tenemos que tener cuidado de no permitir ambientes hostiles. Hello. Escuche, es triste pensar, iglesia, que conociendo que estamos siendo afectados por un ambiente hostil, no hemos querido enfrentar nuestras propias realidades y circunstancias para convertirnos en una fuente de bendición en nuestra sociedad, iglesia. Tenemos que reconocer que estamos en unos ambientes hostiles y los ambientes hay que cambiarlos. Hey, iglesia, esto es interesante. A veces me preocupa cómo hay tantos hogares con ambientes hostiles. Hello. Todo es gestos. ¿Cómo tú estás? Ay, como Dios quiere. ¿Te pasa algo? No, nada. Iglesia, ¿cómo se puede vivir un hogar así constantemente? Vamos a cambiar nuestro escenario. Vamos a cambiar nuestras actitudes. Como siempre he dicho, frente a reacciones negativas, actitudes positivas. Hello. Porque esto es serio, iglesia. No, yo recuerdo, no sé si lo conté, que yo iba camino de Caguas a Río Piedra y un tipo me corté pastelillo y me tiró la curita y jugó con el volco. Y yo cuando tenía la placa de capellán, capitán de policía, me dio un guía de policía. Arranqué el carro y me fui detrás del tipo a perseguirlo en sus coléricos. Y yo fui a perseguirlo, pastora, me fui tras de él. Y no iba con pensamientos pastorales. ¿A cuánto le pasa eso? A mí nada más. Y llegó un momento, hacer encuentro algo corto. ¿Sabes que el tipo se paró frente a la luz roja? Y yo dije, ahora me tiro por el lado derecho, le saco la placa y digo, parquéate. Pero no pude hacerlo porque vino un carro más rápido que yo, se parqueó al lado de él y yo me tuve que detener detrás de él. Cuando me detengo detrás de él, veo un bumper aquí que dice, si eres cristiano, que se te note. ¿A cuánto Dios le habla? Así que tú vas a decir a Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro de ti y tenga de ti misericordia. Esto es serio, iglesia. Esto yo he hablado en mi iglesia, pero esto es muy importante, iglesia. Vamos a cambiar esos ambientes hostiles. Hay muchos ambientes tóxicos en la casa. Vamos a cambiar esos ambientes tóxicos. Vamos a crear un ambiente de alegría, de gozo. Que nuestros hijos cuando lleguen a nuestra casa sientan que en nuestra casa hay paz, hay gozo, alegría. Y podemos tener diversidad, pero no lo convirtamos en problemas serios, en conflictos innecesarios. Hello. Imagínate que yo esté por esa puerta y que el diácono me diga, buenos días, pasen. Yo no vuelvo. ¿Por qué los hijos están violentos? Porque los hogares son hostiles. Y estamos como aquel padre que se llevó a su hijo 40 días en ayuno de oración. Mi pastor tuvo 40 días en ayuno de oración a ellos. Y cuando salieron, déjenme actuar porque ya me fui actor al principio cuando joven. Estudié actor de novela con Lucio Boscana. Y entonces llega el nene y dice, vamos para casa, dice el papá, vamos para casa, vamos a rezar. 40 días llevan en el templo, orando y ayunando. El nene pegó, se arreguindó de la ropa del papá y dijo, papi, vamos a quedarnos aquí, yo quiero quedarme aquí. Y él le dijo, papi, no podemos quedarnos aquí, tenemos que ir para nuestra casa, hijo. Y él insistía, papi, vamos a quedarnos aquí, yo me quiero quedar aquí, yo no quiero ir para casa. No, tenemos que ir para casa. No, yo me quiero quedar. Ya tú sabes cómo son los niños. Y al último le dice el papá, ¿pero por qué tú quieres quedarte aquí? Papi, porque aquí tú eres totalmente diferente. Tercera iglesia. Aquí es una cosa, allá es otra. Pero ojalá lo que somos así, aquí, allá seamos también. Porque podamos decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y sacar ese uso y costumbre de gestos. Mira, hermanos, los gestos no son buenos porque tienen doble lenguaje, malas interpretaciones. Cambie, sonríete, Cristo te ama. Y no me digas, pastor, que así yo soy, así yo voy a morir, pues muérete ya. Ay. Diga tanto, sonríete. Que se hagan los amenes ya, esta gente, tú sabes. Otra cosa,
para poder nosotros cambiar los ambientes, tenemos que crear una conciencia que la violencia, la violencia no es parte de la iglesia de Jesucristo. Creo, iglesia, que tenemos una gran necesidad de hacer grandes cambios y transformaciones. Como dije al principio, no hay excusa para tener conducta equivocada. Hay un pensamiento que quiero que lo copien, que dice así: la mayor locura del hombre, escuchen bien, la mayor locura del hombre no es vivir fuera de la realidad, sino tener ausencia de la verdad. Repito, la mayor locura del hombre no es vivir fuera de la realidad, sino tener la ausencia de la verdad. ¿Sabe usted, hermano, que la gran mayoría de las personas que tienen problemas mentales es porque tienen ausencia de la verdad? Pero conocer la verdad, y la verdad te hace ¿qué? ¿Cuánto adoran al Señor, hermanos? Todos pasamos por experiencias difíciles. Pero ¿sabes qué? Yo conocí a un Cristo que tiene la verdad. Y Él viene para sanarnos todos nosotros. Termino con esto. Hay peligros grandes que existen en la iglesia de hoy. Primero, la falsedad de vida que estamos viviendo en las relaciones humanas no es compatible con la vida cristiana que tenemos hoy mismo en la iglesia. Isaías dice, escucha bien, dice el Señor, Isaías 29:13, dice, busquen en su casa, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente citaré y yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, se desvanecerá la inteligencia de sus extendidos. Hay de los que se esconde Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reclutada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que me ha formado, no entendió. Iglesia, es triste pensar que las personas no entienden. Gloria a Dios. Perdone, no entienden, gloria a Dios, que lo que reciben, perdón, explicó esto aquí, iglesia. Algo está pasando aquí. Ay. Es triste pensar que la persona entiende que lo que se recibe y aceptamos es lo que se adopta y se hace parte de nuestra personalidad. Repito, lo que se recibe y aceptamos es lo que se adopta y se hace parte de nuestra personalidad. Hermano, yo no recibo la violencia. Yo no quiero ambientes hostiles y tóxicos. Porque si lo acepto, eso se convierte en parte de mi personalidad. Y yo pertenezco aquí. ¿Cuántos pertenecen a Cristo? Ya, esto no está fácil. Pero Dios no está instruyendo. ¿Me invitan de nuevo? ¿Están cansados? Gloria a Dios. Un minutito más. Segundo, fíjense, se ha adoptado en la vida de muchos creyentes una creencia equivocada. Pensamos que podemos estar bien con Dios, aun cuando nuestra relación interpersonal es un desastre. ¿Cómo tú y yo podemos estar bien con Dios si nuestra relación interpersonal es un desastre? Y no digo que tengamos diversidad. Lo que tenemos que aprender a separar la diversidad de la personalidad. En otras palabras, yo puedo no estar de acuerdo contigo, pero yo tengo que atacar tu personalidad. Es cuando, por ejemplo, yo lavo el café, el desayuno a mi esposa. Y antes de eso tuve un pequeño coraje con ella. Y entonces cuando le hago el desayuno, hay gente que son así, no sé. Yo le voy a decir, ahí está el desayuno, bájate, cómelo, y si no, déjalo. Yo le hago el desayuno y digo, mamá, bájate, vamos a comer. Porque es que tiene que ver eso con... Entonces, iglesia, nosotros los latinos tenemos que romper con muchos dogmas y con muchas cosas que han llegado a nuestra vida. Separa, escuchen, la diversidad y el conflicto de tu personalidad. Podemos ser diversos, pero podemos complementarnos. ¿Cuánto adoran al Señor? Por eso dice Hebreos 12:14, que esto lo dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Hebreos 12:14 al 15. Seguir la paz con todo y la santidad que, sin la cual que nadie, esto me partió el alma. Seguir la paz ¿con quiénes? ¿Con quiénes? Con todo. Esta palabra, que aún aquel que murmura contra ti
ten paz con Él. Otra palabra, porque la paz tuya va a cambiar la condición del otro. Aleluya. Estamos aquí, iglesia. Hace poco yo me encontré una persona que me traicionó y me la encontré ahí en una curvita. Bien interesante para usted conocer antes que traiciona. Y cuando me ve, no pudo pasar, había que pasar primero yo. Pero yo dejé que pasara. Cuando pasó, me se dio cuenta que era yo, bajo el cristal. Yo, pastor, yo lo amo mucho. ¿Y sabes qué yo le dije? Porque esto que si lo predico tengo que vivirlo. Yo también te amo y estamos siempre a tus órdenes. ¿Qué usted hace con tal, tú sabes, devolviendo mal con mal? ¿A cuánto Dios está hablando aquí? Tenemos que cambiar los ambientes en nuestra casa. Por eso todo el mundo está preocupado en cómo hacer construir imperios económicos, olvidándose a la misma vez que la felicidad y la armonía de una relación no estriba en la abundancia económica. Porque de qué le va al hombre gajear todo y al fin perdiere su alma. A veces me pregunto si la iglesia está preparada espiritualmente para enfrentarse a diferentes clases de ambientes. Ejemplo, ambientes hostiles. Aquí siempre se manifiestan conductas erradas, la gritería, gestos, rompimiento de cosas, maltrato físico y verbal. Ya están rompiendo las cosas. El otro ambiente relacional. Aquí existe el diálogo, la comprensión, lenguaje correcto y expresiones que de amor, aunque tengamos diversidad. Y está sobre todo el ambiente espiritual. Aquí se mantiene la unidad a través de la palabra y la búsqueda del Espíritu. 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido que el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Otra palabra, lo que el mundo hace no es lo que la iglesia hace. Por eso es importante cuando la gente vea, dice, tú tienes algo diferente. Tú tienes un espíritu diferente. ¿Cuánto adoran al Señor, iglesia? Es interesante ver tantos cristianos que viven en la ignorancia